En el 2025, la vida habló más fuerte que los discursos. Mientras el mundo ponía los ojos sobre el Amazonas durante la COP30, los sistemas vivos seguían respirando a su propio ritmo. Ríos alterados, bosques bajo estrés, especies adaptándose o desapareciendo. Este no es un episodio de promesas ni titulares, es una lectura desde la biología, desde la ciencia que observa cómo el clima, la contaminación y nuestras decisiones impactan directamente en la vida. En Centroamérica y particularmente en El Salvador, estos cambios no son futuros hipotéticos, se sienten en el agua que falta, en los cultivos que se pierden, en los ecosistemas que ya no los recuperaremos nunca. Hoy, en Proyecto Chachalaca, hacemos una pausa y miramos al 2025 desde los sistemas vivos, el suelo, el agua, los cuerpos, la biodiversidad. Y creo que es momento de preguntarnos si estamos haciendo lo que nos corresponde por nuestro planeta. Vladen, ¿qué le pareció estar en Proyecto Chachalaca? Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante, bastante informativa. Me gusta que se hayan abocado directamente a las fuentes principales, ¿no? Para poder divulgar este conocimiento. Entonces, agradezco mucho que me hayan invitado y espero seguir apoyándole en lo que Con gusto, deseen. aquí lo vamos a tener en otros episodios. Zule, también su primera vez aquí en Proyecto Chachalaca, ¿qué le pareció? No, pues muy contenta realmente de iniciar trabajando un poquito con Proyecto Chachalaca. Nerviosa, creo que cabe mencionar que sí me siento algo nerviosa porque pues es la primera vez en una entrevista tan larga. Pero... Y en español. Y en español aparte. Entonces me van a entender, ese es el problema. Pero no, realmente muy, muy contenta de compartir con colegas, con amigos, de escuchar otras ideas, otros pensares que probablemente compartimos, pero que a final de cuentas le vamos agregando un poquito con lo que cada quien desde su trinchera hace. Entonces, pues nada, contenta, feliz y a la vez contenta de estar trabajando aquí. Ok. Y Melissa, a usted ya la hemos tenido varias veces por aquí. ¿Qué le pareció regresar? Bueno, igual siempre siento que cada oportunidad de compartir conocimiento para nosotros biólogos que nos cuesta esta parte de dar a conocer lo que hacemos, de dar a conocer la importancia, ¿verdad? ¿Por qué existen biólogos? Ya me han hecho esa pregunta y es válida porque a veces se desconoce la labor del biólogo y creo que en esta ocasión en particular ha sido muy bonito, como decía Zule, poder compartir con amigos, colegas de mucho tiempo que estamos juntos en esta lucha y que también la gente pueda aprender un poquito de nosotros, ¿verdad? A través de Chachalaca y pues me siento siempre feliz de poder dar a conocer lo que hacemos y que ojalá la gente también vea lo bonito que es la biología y por qué siempre estamos con esta lucha de que se conserven nuestros recursos. Excelente. Bueno, y pues solo para hablar un poco del episodio, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña revisión de algunos hitos y sucesos del 2025, cómo nos encontramos actualmente con respecto al tema del medio ambiente, el clima, y pues creo que no va a ser muy, ¿qué se podría decir? Alentador, pero creo que es muy importante conocer esto para reconocer y asumir el rol que nos toca a nosotros como parte de la sociedad civil de frente a los cambios medioambientales que vamos a experimentar en los próximos años. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 173, creo, no me acuerdo, van a disculpar. Era el episodio 172. En esta ocasión nos encontramos aquí rodeados por biólogos, nos acompaña Zuleima Campos, Vladen Enríquez y Melissa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. Zuleima, sí. Primera vez en Proyecto Chachalaca. Así es, primera vez. ¿Ya te han entrevistado? Una tan sola vez y fue en un inglés muy básico. Ok. Melissa, y tú ya has estado anteriormente aquí en Proyecto Chachalaca. ¿Qué se siente regresar Bati Girl? Bueno, contenta de estar acá con mis colegas que tenemos muchas experiencias juntos y contenta de volver a compartir conocimiento con nuestra audiencia. Y también en la otra esquina tenemos a Vladen Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Ya te han entrevistado antes? Sí,
Sí, ya me han entrevistado un par de veces. Se siente así como un hombre fogueado, no sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, sí es, sí es. Yo ya lo he visto. Ya lo ha- Aburrido de las entrevistas. Ya lo ha vivido, ya lo ha vivido. Ok, Para radio y televisión. muy bien. Ay, sí, es que la gente, es sí. figura pública. Humildad no hay aquí en el aire, ya vimos. Vamos a ver, aquí siempre hacemos una pequeña pregunta disruptiva como para poder conocerlos un poco de frente a cosas que no saben, bro. Entonces la pregunta la vamos a robar, por supuesto. ¿Con qué animal crees que podrías aguantarte un 1 contra 1, así sin armas? Zuleima, Híjole, yo dije un pero oso así como el más alto que vos el digas. más alto, híjole. Voy a buscar nacionales y voy a decir que un tigrillo. Un tigrillo. Sí, con un tigrillo sí. ¿Crees que aguantas así una pelea 1 contra 1? Sí, es más un ocelote todavía. Ok, Melissa. Tal vez un mapache. Rabioso. Claro, luego iría a vacunarme. Pero podría ser algo como un mapache o un pesote. Un Sí. pesote. Pesote. En Pesote otro episodio, ¿qué es el pez? ¿El pesote? Pesote. Ok. es pariente del mapache. mapache. Ay. Es de la misma familia. Sí, no sé, en otro episodio alguien dijo el pezonzote, una cosa así, ¿no? No, esa es otra No, cosa. esa es otra cosa. Gladen, ¿usted contra quién? No diga que un gorila, por favor. No. Una cascabel. Es correcto. Estaba Contra una pensando si entre cascabel. una cascabel o una... Bueno, es que lo que pasa es que contra una mazacuata de 3 metros, diría yo. Yo creo que mejor no. Pero Sí, y no, además suena lo que pasa raro es decir ya- que se va a agarrar contra una mazacuata. lo que pasa es que sí, ya. Lo que pasa es que sí, o sea, ya me ha tocado trasladar, ¿cómo se ¿Por qué llama? están rojas, señorita? ¿Qué le pasa? No, ¿Qué nada. pasó? No, lo que pasa es que en realidad ya me ha tocado trasladar ese tipo de especies y de esa Pero- envergadura. Ok, va, pero vamos a ver. una... Ay, no voy a preguntar nada realmente aquí. No hay gente seria ya. Pero vamos a ver. Entonces, ¿cómo pelearía contra una cobra? Dale, pegaría un zap en la cabeza. Pero logra, o sea, es más rápido. Son lentas, ¿cómo? No, hay que saber cómo llegar. No se puede con usted. Mejor no. Bueno, Dejémoslo hasta ahí. no sé, aquí creo que hay personas con recuerdos de Vietnam. Así lo vamos a... Muy bien. Vamos a ver, en este episodio vamos a hacer un pequeño recuento y análisis de lo que sucedió en el 2025 en el tema del medio ambiente. Entonces, no sé, quizás vamos a ir comenzando por este lado. Pero antes de que se me olvide, vamos a presentar a Zuleima por acá, que se ha incorporado a Proyecto Chachalaca como la coordinadora de la línea temática de medio ambiente, biología y ciencias naturales, ¿verdad? Me parece, sí. Así es. Perfecto. Zuleima, aquí nos preguntamos esto siempre a todos los invitados, pero ¿quién es Zuleima Campos? ¿Quién es Zuleima Campos? Qué gran pregunta. Bueno, Zuleima Campos es una bióloga de la Universidad de El Salvador, medio vagabunda, que le gusta mucho los murciélagos, que ha trabajado la mayor parte del tiempo desde que estaba estudiando todavía con ellos y que amplió un poquito su área de trabajo a mamíferos en general en los últimos años. Y pues quizás a nivel de background mío, creo que esa sería quién es ahora. Ok, y vamos a ver, ¿qué te llamó la atención? Mira, aquí hemos tenido historias de origen de todo tipo. Por ejemplo, hemos tenido lingüistas que fueron mordidos por un diccionario radiactivo. Hemos tenido biólogos que también descubrieron que el sabor de las babosas desde que eran chiquitos. Entonces, no sé, ¿cuál es tu historia de origen? ¿Cómo llegaste a este tema? Uy, mi historia de origen es bien curiosa porque yo caí en la biología por una casualidad, realmente. Yo no tenía... Lo que en medicina es. Sí, cabal, yo soy de la fugada de medicina. Yo eso quería estudiar y dije, Nel, ya de último. Ajá. Y pues llegué a biología con la intención de cambiarme realmente a medicina. Pero estando en las primeras materias realmente de biología dije, uy, no, como que esto de estos vaguitos que estoy viendo aquí en este edificio me gusta más. Y fue que pues decidí quedarme con ellos y pues ya, heme aquí. Ok, y bueno, le pasamos la pregunta a Vladen por acá. ¿Cómo fue que, bueno, primero que nada, ¿quién es Vladen Enríquez? Bueno, soy también, al igual que Zuleima, biólogo graduado de la Universidad de El Salvador.
Bueno, en mi caso, bueno, en mi caso viene de mucho tiempo atrás, en el cual desde que estaba pequeño siempre me interesó mucho aquellos animales que a mucha gente no le gustaban, como eran, por ejemplo, ¿cómo es que se llaman? Las serpientes, sapos, lagartijas. Recuerdo un día que estaba pequeño y enfrente de la casa había un árbol que tenía muchos cuétanos, Ajá. que los cuétanos son unos gusanos Sí, a bastante que grandes. mire, no le di insumos a estas mujeres, por favor, que se están riendo. Y los agarré todos los gusanos, los metí en una caja y se los fui a poner a mi mamá en la cama. Y mi Ok. mamá pensó que era un regalo que yo le había entregado y cuando abrió la caja que estaba llena de gusanos y bueno, me regañó, me sacó de la casa con todos los gusanos y yo iba Y desde llorando. entonces vive en la No, calle. yo venía llorando porque le dije de que ellos lo que buscaban era calor de mar. Calor de madre. Bueno, y otra vez, yo recuerdo que llamaron. Desde pequeña siempre he tenido la afición por estas especies que a nadie le interesan o que mucha gente, no es que a nadie le interese, sino que la gente no las conoce y por esa razón es que muchos le temen y muchos pues las agreden a pesar de que pues la mayoría son inofensivas, ¿no? Entonces recuerdo que un día llamaron a mi papá porque eh, porque la maestra me acusó de que él había intentado asesinar. Yo tenía creo que 5 años, creo yo. Ok, mire, por el antecedente de la caja con los gusanos, no sé si creerle o no a la La maestra. cuestión es que yo llegué al colegio, bueno, mi papá me cuenta, porque yo no me acuerdo, de que yo llegué a la casa, al colegio y habían pedido una tarea de llevar un juguete de un animal, pero yo no entendí o creo que se me había olvidado y lo que hice fue meterme a un cafetal de los que están atrás aquí en Santa Tecla y fui a traer un tenguereche de gran tamaño que no sé ni cómo fue que lo agarré y lo metí en una caja y se lo entregué a la maestra. Hay algo persistente en estas historias. Son las cajas. Las cajas, Son las ¿verdad? cajas. No le acepten un regalo Sí, no, hablable. si viene en caja, no. La maestra cuando abrió el, ¿cómo se llama? La La cajita. caja. Abrió la caja, le cayó en el pecho y que se muere la señora. de susto. Mire, pero no recuerda en absoluto nada de eso. No, mi papá me contó. Estaba bien pequeño, creo que tenía como 5 o 6 años. Ok, entonces esos fueron como sus inicios en el Sí, tema de la biología. correcto. Pero ¿cuándo fue el momento en el que usted dijo, ya voy a empezar Bueno. a sacarlos de la caja y analizarlos? Bueno, la cuestión es que de primero entré en agronomía, Ok, fugado de agronomía. Otro también. fugado. entonces estuve ahí un par de años hasta que en un principio me gustó mucho la carrera porque se parecía mucho a las materias generales que lleva la carrera de licenciatura en biología. Pero ya cuando entramos directamente a las materias de la carrera como tal, dejó de gustarme porque a mí me gustaba más la vista del campo, no desde el punto de vista productivo, sino que desde el punto de vista Natural. biológico. Ajá. Entonces, en un principio empecé a patinar porque ya no me gustaban las materias. Creo que en un año creo que solo saqué una. Ok, Y de repente apareció un compañero, un biólogo. un biólogo Me que puedo imaginar esa. ¡Ey, qué onda, viejo! No. Mira, que acabo de cultivar. o sea, estaba hablando esto, con mira. otros compañeros ahí en el cafetín de Ajá. agronomía, en el famoso cafetín de agronomía. Ujú. No lo conozco. No, ustedes estaban muy pequeñas cuando eso pasó. ¿Y cómo se llama? Digo, mira, él es biólogo. ¿Y qué hay carrera de biología? Sí, ¿Y eso qué es? yo no sabía, o sea, Ajá. de haber sabido hubiera ido directamente a biología, ¿no? Entonces, ese mismo año hice el traslado de carrera. Ahí mismo fue Y ahí caminando mismo a fue que rectoría. cambié, y mira. fue de una casualidad que encontré otro biólogo en el camino Y él fue el que lo indicó. y él para- me indicó el buen camino. Ah, mira, qué interesante. Y loco, definitivamente. Ya sabemos que con Glaren hay que tener cuidado con las cajas. No le Y acepten un regalo. Así es. Melissa, creo que nunca le hemos preguntado cómo fue su primer acercamiento con el mundo de la biología. ¿Qué fue lo que usted dijo o qué circunstancia fue en la que dijo, quiero estudiar murciélagos o quiero estudiar los animalitos del mundo? Pues en mi caso, yo tenía como confusión de qué quería estudiar. Sabía que quería estudiar algo. Y así estoy viendo que también es algo bien común entre ustedes.
Sí, o sea, sabía que me gustaban los espacios abiertos, que no quería trabajar en una oficina, pero no tenía definido realmente qué quería. Y como venía de estar involucrada en la Fuerza Aérea, pensaba ingresar a la escuela militar. Entonces, para disipar todas mis ideas y confusiones, me fui un tiempo a Estados Unidos y estando allá, hacía voluntariado como en refugios de animales y pues también siempre me gustaron los animales. Creo que muchos pasamos por esa etapa de pensar que queremos ser veterinarios cuando somos pequeños y nos gustan mucho los animales. Entonces estaba como en esa disyuntiva, sentía que no, que veterinaria no era, pero sí estar en contacto con los animales, especialmente mamíferos. Y cuando estaba allá, mi mejor amiga también estaba en Estados Unidos y ella me contó que había aplicado a biología aquí en El Salvador. Y yo estaba haciendo como en un college, como un diplomado en ecología. Y entonces dije, bueno, si está en El Salvador, al final el trámite de cambio de visa no estaba siendo como muy fácil. Y terminé acá también ingresando a biología. Y pues sí, realmente que desde que entré sabía que eso era lo que quería y sabía que eran los mamíferos lo que yo quería trabajar. Ok, mira, qué historia más fina, definitivamente, historia de origen. Increíble. Uno los conoce en cada episodio, definitivamente. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia y quizás uno de los primeros temas que vamos a hablar en este episodio es el tema de la COP30. Vamos a regresar al 2025, en noviembre. El mundo puso los ojos sobre Belén, Brasil, en el corazón del mismo Amazonas, para la celebración del COP30. Fue una cumbre de contrastes. Por un lado, se logró llamar al compromiso, una promesa política para triplicar los fondos de adaptación climática para el 2035. Digamos que eso fue uno de los pequeños logros que se pudieron haber establecido, pero por otro lado la cumbre cerró con un sabor algo amargo. Muchos países y principalmente las grandes potencias no lograron firmar una fecha obligatoria para la transición o eliminación completa de los fósiles. Y aquí me gustaría preguntar, desde el punto de vista de la biología o de un biólogo, ¿qué significa esto? Que no se haya llegado hoy, 2025, a un acuerdo entre naciones. En el episodio anterior de geopolítica estuvimos hablando al respecto y parece entonces que el tema del medio ambiente pasa a segundo plano, pero ¿ustedes cómo lo interpretan? Bueno, uno pues que podríamos verlo desde 3 puntos de vista. Uno, que los compromisos o las necesidades de los políticos pues no alcanzan la urgencia biológica, ¿no? Eso es uno de los principales. Otro, pues, que desgraciadamente los sistemas vivos no esperan. Mientras ellos pues discuten, los ecosistemas naturales pues se siguen degradando. Y la última, pues, que prácticamente la falta de acuerdos, y esto es lo más grave, que la falta de acuerdos también acelera la pérdida de resiliencia y también pues aumenta la vulnerabilidad de las especies y también de nosotros, de las comunidades humanas. Pues básicamente no llegar a un acuerdo, creo que principalmente con las grandes potencias, ¿no? Que son las que más afectan realmente a los países considerados ahora tercer mundo. Pues a final de cuentas sigue siendo como la razón principal por la cual no logramos como básicamente completar la meta, ¿no? De reducir gradualmente incluso el tema del riesgo de cambio climático, no solamente con lo de combustibles fósiles, pero que a final de cuentas va como acelerando de forma bastante como más violenta de lo que esperábamos, digamos, las malas como prácticas o decisiones a final de cuentas. Yo creo, al igual como ha dicho Vladen y Zule, esta falta de consenso que se dio al concluir la COP, a todos los biólogos creo que nos dejó un sinsabor de realmente fue más evidente el tema de los intereses políticos, cómo limitan la agenda ambiental, que nunca ha sido una prioridad y ahí fue lo más evidente, porque el uso de combustibles fósiles por un tema de practicidad sigue siendo como la fuente primordial de abastecimiento, a pesar que hay diversas opciones hoy en día. Sin embargo, el tema de tecnologías obviamente no está en poder de algunos países, ¿verdad? Claro, China, por ejemplo, Asia, es quienes dominan la parte tecnológica y por lo tanto tienen un poco más de posibilidades de energías renovables y otro tipo que no sea combustible fósil. Y eso obviamente afecta a otros países que necesitan esa tecnología o son codependientes y por eso
la lucha por el combustible fósil sigue siendo una prioridad para muchos gobiernos, ¿verdad? Y sin dejar atrás, pues otra muestra de eso es lo que acaba de pasar con Venezuela, ¿verdad? Esa es otra muestra de seguimos detrás de abastecernos o apoderarnos de las fuentes de combustible fósil, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final eh, incluso esta promesa o esta meta que se dio del Acuerdo de París de tratar de reducir 1.5 grados centígrados, ¿verdad? A aportar a evitar el cambio climático, no ha sido una realidad, o sea, no ha sido posible y vamos a lo mismo. O sea, el tema de seguir utilizando combustibles fósiles es contradictorio con esa meta, ¿verdad? Porque entre más sigamos utilizando, más emisiones vamos a generar. Pero es al final un tema de costo-beneficio y también de quienes pueden perseguir la opción más fácil, ¿verdad? Entonces yo creo que para todos ha sido ahora más evidente que los temas políticos y a raíz de la escasez también de esta fuente de combustible fósil, hay más sed, ¿verdad? Más sed de obtener ese bien necesario, porque es lo que hemos aprendido por mucho tiempo. O sea, energías renovables y otras opciones han venido más tarde y muchos no quieren cambiar, porque es un tema también de cambio a nivel de país, ¿verdad? Tratar de invertir y apostarle a algo diferente. Ok, excelente. Ok. Y con respecto a este tema, sí me pareció muy interesante y creo que es importante también que las personas que no estamos familiarizados con las temáticas nos lo pudieran explicar. ¿Qué es esto de la resiliencia de los bosques tropicales? Que es un tema que ha sido central en estos últimos días, principalmente porque el Amazonas ha estado siendo depredada. En esta región entre los trópicos ha sido depredada, donde se encuentran principalmente los bosques tropicales. Pero, ¿qué es esto de la resiliencia que tienen los bosques tropicales? Bueno, lo que así en palabras sencillas, la resiliencia es la capacidad que tiene, que ya sea un organismo, un ecosistema, que tienen a adaptarse a los cambios que están sucediendo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es la capacidad que tiene un organismo para adaptarse a los cambios, ya sea, como le decía, ambientales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es, A grosso modo. Entonces, a es grosso como la modo, capacidad La de poder definición. capacidad repararse. Ajá. de adaptarse. Generalmente los bosques tienden a recuperarse siempre y cuando pues no se les está afectando constantemente en su proceso de regeneración natural, ¿no? El ejemplo más claro y que siempre pongo a la luz es el caso del bosque montaña de Sinquera, el cual pues fue bombardeado, o sea, con fósforo blanco y fue incendiado, y ahora uno va, pues, o sea, es un bosque en regeneración natural, ahí no intervinieron, no sembraron, hicieron reforestación, ¿no? Sino que él solito Se fue se fue reforestando, por así regenerando él decirlo. solo. Y uno va ahorita a ver, pues son extensiones de bosque bastante grandes, aunque siempre existe la presión humana para poder Depredarlo, transformar, digamos. correcto. Y la ONG, pues encargada del bosque, pues la que se prácticamente hace todo lo posible para mantener lo poco que está quedando. Ok, y con respecto a esto, ¿qué beneficio trae un bosque tropical? Bueno, en general, los bosques nos dan un montón de servicios ecosistémicos, empezando por lo que les brindan a la fauna. Entre ellos empieza, digamos, em, esta relación entre lo que la fauna ayuda al bosque, que justamente el bosque se vaya regenerando naturalmente, y los bosques, pues a final de cuentas, en la captación de gases, en la liberación de oxígeno, pues y a final de cuentas los refugios para fauna, a nosotros pues nos dan bienes como madera, se utilizan para distintas razones, medicinales, culturales, artísticos, o sea, básicamente nos enfrentamos quizás a las primeras, a las primeras ideas que podemos pensar. Ahora, una de las virtudes, quizás una de las más importantes de los bosques, es que también son generadores de una de las cuestiones vitales para todo ser humano, ¿no? Que es el agua. Entonces, prácticamente los bosques son los principales generadores de agua en los países tropicales, porque prácticamente ellos son los que se encargan de filtrar todo el agua lluvia que cae y canalizarla para que luego pueda ser ya sea utilizada desde el punto de vista desde la zona subterránea o superficial a través de los ríos y de las quebradas.
Sí, y ahora bien, esta resiliencia que preguntabas al inicio, a pesar que todo sistema, digamos, y todo organismo vivo tiene su capacidad de ser resiliente, ¿verdad? El umbral Sí. varía, así como entre nosotros seres humanos, también tenemos cierta resiliencia y eso puede variar entre individuos. Igual pasa en los diferentes ecosistemas y su capacidad también se puede ver mermada dependiendo de la tasa de extracción o también de la tasa de afectación y contaminación que estos tengan. No es lo mismo como la recuperación de especies, por ejemplo. Antes o en algunos países se ha aprobado ciertas cuotas, digamos, para cacería. Entonces, si la gente respeta la veda, por ejemplo, esa especie en particular que es cazada, que es cinegética, se le llama de manera técnica, puede... Solo para aclarar, la veda es la prohibición de caza, ¿verdad? Exacto. Sí. Ok. Y una especie cinegética es una especie de cacería, ¿verdad? Que tiene fines comerciales, ya sea de subsistencia o para venta. Cinestética, ¿cómo? Cinegética. Cinegética. Ok. Entonces, esta especie, por poner un ejemplo, el venado, por ejemplo, el venado cola blanca, si se respeta la veda y si se siguen los protocolos, es una especie que constantemente puede ser perseguida por un periodo limitado del año para, tú sabes, como algo recreativo o algo de subsistencia, etcétera. Pero si no hay un control, entonces probablemente el venado se extinga, ¿verdad? La especie llegue a extinguirse. Igual pasa con los ecosistemas en general. Si son asediados, contaminados a un nivel que sobrepasa su resiliencia, entonces se puede volver un sistema muerto a mediano o corto plazo, dependiendo. Y un ejemplo, por ejemplo, ahora pues creo que es bastante conocido después de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, después de probar tantas químicos diferentes defoliadores para poder observar al enemigo, hay zonas de Vietnam después de 50 años que todavía está Son altamente tóxicos. contaminado. Entonces es la cantidad de químico que llegó a depositarse en el área que no ha habido manera que el sistema natural pueda sobreponerse ante eso. Ok. Entonces creo que por eso es importante entender muy bien el funcionamiento de un ecosistema para saber cuáles son esos límites. Y bueno, aprovechando esto que tú dices, para pasar al siguiente enfoque que también es muy importante ver, es con respecto a lo que sucedió en Ginebra, Suiza, en el agosto del 2025, se jugaba el futuro de nuestros océanos en la sesión del Tratado Global de Plásticos. Las negociaciones terminaron en un punto muerto. El bloque de países productores de petróleo logró frenar la propuesta más importante, poner un límite a la producción de plástico virgen, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. La industria celebró el enfoque que tomó más relevancia, que fue el tema de reciclaje, pero la ciencia es clara con respecto a esto. Sin cerrar el grifo de la producción, los residuos plásticos se triplicarán en las próximas décadas. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuándo este punto del plástico deja de ser un problema ambiental y se convierte en un problema biológico? Porque estamos viendo que el microplástico está llegando a todas partes, ¿no? Prácticamente ahí, cuando ya deja de ser basura para entrar en los ciclos vitales. En los círculos vitales. Sistemas, así es. Entonces prácticamente ahí ya es un problema biológico, porque ahí ya se fragmenta en micro y nanoplásticos. Y bueno, son los que terminan penetrando los tejidos y alterando las funciones celulares de las especies. Entonces ese es el problema. Y ahorita sí, ya hay estudios que demuestran de que ya hay presencia de microplástico en varias de las especies. No estaría raro que incluso nosotros ya anden microplásticos. De hecho, hay unos estudios que hablan que nosotros ya teníamos, sí, o se habían encontrado microplásticos en el cerebro, en órganos genitales, en todas partes está presente el microplástico ahora. Y a pesar de que algunas empresas han tomado alguna iniciativa para dejar de vender plástico, pero aún así el plástico está presente casi en todos los productos. O sea, siempre es de presas a depredadores. O sea, empezamos desde la base de la cadena alimenticia y termina en... Correcto. Y ahorita creo que, o sea, tal vez dejen de venderse bolsas plásticas, pero el plástico está presente casi en toda la cadena de producción. En casi todos los productos tienen algo de plástico, ya sea los envoltorios. Y sigue circulando. Y sigue no es como que se degrade porque pasa de un organismo
Así es. Y aquí hay una cosa que me gustaría preguntar, porque también vemos que el plástico en temporada de lluvia se vuelve como una especie de problema social tapando alcantarillados y cosas por el estilo. Ah. Sí. Bueno, en este caso, bueno, tomemos en Ajá. cuenta que este es otro grave problema, ¿no? Que todo prácticamente, como todo es de plástico, las bebidas, la gente cuando consume agua, le sale más fácil, ya sea en bolsa o en botes plásticos. El problema es el manejo, ¿verdad? Que le damos al final, ya sea a nivel individual como a nivel de sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es el otro grave problema, que todo termina cuando son las lluvias, todo este plástico que no se le da un buen manejo termina ya sea en los alcantarillados, luego los alcantarillados, si no es que tapan el alcantarillado, terminan en algún río, alguna quebrada, y Y que luego es lo que termina vemos en el aquí en mar, San Salvador, por que ejemplo, es lo con que el se río mira aquí en San Salguate. Salvador, con el Acelguate, o si no, en cualquier calle cuando llueve y que todas se inundan, ¿no? Entonces es un problema bastante serio el del plástico. ¿Y qué es lo que termina hablando ya en términos económicos? ¿Cuánto gasta el Estado en tratar de limpiar toda esta gran cantidad de plástico que termina tapando las alcantarillas? O sea, prácticamente ahí nos vamos ya a un tema más económico, ¿no? Sí, una afectación Es social una más seria, afectación total. social más seria, porque en realidad, pues, quienes terminan destapando todo esto, pues son las alcaldías, a veces es el mismo gobierno, que destina recursos que pudieran ser utilizados en otros ámbitos, ya sea salud, educación, etcétera, en ir a sacar todo ese plástico y ver qué tratamiento se le da, porque al final no es la empresa que produce el producto el que le termina dando disposición final, sino que es el mismo Estado. Sí, y también a mí me gustaría agregar, por ejemplo, hay muchas iniciativas y ahora con el tema de certificaciones también se promueve el usar desechos plásticos para convertirlos, ¿verdad?, en otro tipo de material o incluso botellas de segundo uso. Acá tenemos termoencogibles, que ahora es Ternova también, que ellos promueven mucho esta parte, que es de los que yo conozco aquí en El Salvador, y así hay otras iniciativas a nivel regional. Sin embargo, siempre el reciclaje te conlleva un proceso mucho más complejo que el plástico de primera mano, ¿verdad?, de origen fósil. Entonces, eso también no todo el consumidor va a pagar, y más en nuestra región, ¿verdad?, con las necesidades sociales, económicas que tenemos, este producto al precio que debe pagarse, ¿verdad? Porque en las plantas de polimerización, cuando tú utilizas resinas que vienen también ya bio, ¿verdad?, que son más de origen o circular, biocircular, tienen una forma un poquito más compleja, también hay un gasto energético, ¿verdad? Hay emisiones también. Entonces, todo este ciclo del reciclaje es como un nuevo proceso para el material que también tiene un costo, y como decía, en otras regiones sí se promueve, sí se paga, pero acá, por ejemplo, en Latinoamérica todavía es una lucha. De hecho, fíjate que quería aprovechar porque es una noticia que me pareció muy interesante que encontré, y es que en México se aprobó recientemente la Ley General de Economía Circular y tiene, digamos que unas vertientes que están un poco interesantes, como por ejemplo la responsabilidad extendida con el productor como tal, ¿verdad? Que era una de las cosas que hablábamos en un episodio anterior, en el que nosotros comprendemos que sí, como sociedad civil, nosotros tenemos una responsabilidad clara con respecto al uso del material cuando ya no lo vamos a utilizar, ¿no? Y que ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de cómo reciclar y reciclar. Pero el asunto es que cuando nosotros vemos quién es el que produce el plástico, y a veces se produce plástico que ni siquiera es necesario como tal, pues ahí es donde nosotros vemos a las grandes empresas, ¿no?, que producen estos elementos. Entonces, la responsabilidad extendida está directamente relacionada al hecho de cómo ellos también toman parte de este material o cómo se encargan incluso de regresarlo, ¿no? Entonces, creo que hay avances poco a poco, ¿no? Mira, Dollar City ya te vende las bolsas como medida de... Walmart también. Walmart también. Sí. También vende y bueno, incluso yo creo que ya no tienen bolsa plástica porque la No, bolsa que ya no. utilizan y venden el otro tipo de bolsa, ¿verdad? Que La de telita, la lleve su bolsita telita de que tela uno para... termina guardándola en la casa Y comprando una nueva cada vez. comprando una nueva bolsa. Eso creo que es lo un complicado problema. justamente, que siempre al final afecta al bolsillo, y justamente como hablaba Melissa en su momento, no, en las economías de los países latinoamericanos es complicado. Aunque sí, por ejemplo, estas veces que he ido a la despensa de Don Juan, que es una de las que lo ha implementado,
Veo a varias gente también que lleva sus bolsas, o sea, poco a poco creo que Se va dando el cambio. esta conducta se está Como cambiando. implementando, se está cambiando, es poco a poco, ¿verdad? Pero aún falta mucho por hacer. Sí. Igual, pues, lo que mencionaba Meli de las certificaciones, ¿no? Hay, o sea, a pesar de que hay, pero la cantidad que se Que se produce es genera. tan grande que a la larga, pues, pasan como invisibles, ¿no? Estas iniciativas, pero que poco a poco se espera que todos la vayan implementando. Lo principal ahorita y lo esencial es el manejo que se le da a nivel de hogar a estos materiales plásticos, porque generalmente es a nivel de hogar uno de los principales consumidores. Ok. Entonces, a ver si no lo tiramos en la calle, porque es común, a pesar de que sí ha reducido bastante, todavía es común ver a la gente tirar Eso, la basura a la cólera. calle. Ir en la carretera y de pronto ver que de un bus, y lo más triste es la mano de un niño a veces la que está Sí. tirando la basura por la ventana. No, pero a veces no es solo de un bus, yo los he visto también. En los carros, no, totalmente, particulares, pues, totalmente, claro. de acuerdo. Algo que me llamó la atención una vez, pero eso fue hace mucho tiempo, que decía: demuestre su cultura botando la basura afuera de este bus. Sí, bien cultural. Pero, a ver, ¿ustedes como biólogos identifican tal vez un ciclo o algo, pequeños cambios que tal vez nosotros podríamos hacer en nuestra casa o de nuestra propia mano como para poder reducir este impacto? Porque sí o sí, las próximas décadas no pintan muy bien. Ya sabemos que estamos en la 6ª extinción masiva de las especies, producto de la interacción con el ser humano. Y sabemos que, pues sí, no es que realmente va a ser un cambio significativo, pero tenemos que comenzar culturalmente haciendo algo, ¿no? Bueno, una de las cosas que en mi caso yo hago en la casa es que a veces utilizo las botellas plásticas para sembrar algunas hierbas, ya sea albahaca, siembro romero, Pero eso no genera microplástico en la albahaca y el romero. pero pero pues sí, se rehúsa la bendita El bendito plástico. el Bueno, plástico. mi mamá lo que hace son manualidades. Ujú. Ya si nos ponemos a considerar tal vez que en, por ejemplo, actividades como casas de la cultura, algunas colegios o entidades así que tienen como la facilidad de poner actividades para niños, jóvenes o adultos mayores, creo que es una buena forma de empezar considerando eso, digamos, del lado de la población general, ¿verdad? Siempre hay que tratar de presionar igual como población general a las grandes empresas que están produciendo siempre, pero desde nuestras trincheras quizás es de las pocas cosas que podemos hacer como ayuda. Y es que en realidad en este caso, como son productos ¿cómo es que se llama? De crecimiento y consumo rápido, no son, por ejemplo, el rábano, pues uno se pone, se conecta y en cuestión de semanas, pues meses, ya está el rábano. No es algo que va a estar en contacto permanente con el Con el plástico. plástico. Ujú. Sí, yo creo que también lo del microplástico depende del tipo de material, porque si son botellas, o sea, todo lo que es PET, usualmente no es que libere fragmentación, a menos que el material sea modificado o algo así. El problema son las bolsas. Las bolsas sí generan microplástico, igual que, por ejemplo, algo que se usa muchísimo en manualidades y uno con los niños, la brillantina. Alias escarcha en Nicaragua. Esta sí, o sea, de hecho ya es microplástico y que tú lo usas para cualquier cosa, cae, se lo lleva el viento, o sea, ese es como quizás el mejor ejemplo de microplástico. Y con esto de las certificaciones que también hablábamos, ya hay iniciativas de certificación de microplástico, donde hay personas, pescadores, por ejemplo, que se dedican a dragar o con coladores a tomar microplástico y eso ya es certificable. Claro, yo sé que tal vez para el salvadoreño, para digamos nuestra región, todavía estamos un poquito atrás con este tema, pero sí ya hay un mercado comprando esto para darle un segundo uso, ¿verdad? Y evitar que esté en el océano, por ejemplo. Y como siempre, cualquier cosa, no importa el segundo uso que le podamos dar, yo creo que lo que hay que atacar, y como tú decías, es evitar el origen, evitar generar la cantidad de desechos que estamos generando, y eso con prácticas muy sencillas, por ejemplo, tener nuestra propia botella. Que sea de 1000 usos, es mucho mejor que una de Fanta o Coca-Cola que la tomamos y la botamos el mismo día. Si esa la podemos dar un segundo uso, hay que hacerlo, ¿verdad? Igual con cualquier cosa que pensemos plástico, siempre pensemos cómo lo puedo optimizar para usarlo. Y estas bolsas que dicen que son biodegradables, el tema es que
sí se degradan y ahí se genera el microplástico. Entonces lo Ok. ideal es no usar, No usar bolsas esas y llevar técnicas. bolsas de tela o lo que hablábamos al mercado. Hay que acostumbrarse a andar su bolsita de plástico, De- de tela, de y tela. porque Sí, de tela. yo a veces voy al súper y ya cuando, ay, no compré, no llevo bolsa de tela, digo yo. Y uno bueno, hay un súper que es quizás el más visitado y que no cambia la entrega de bolsas plásticas. Siempre, por lo menos el otro sí. Y hay como pequeñas iniciativas. Sí, hay como una respecto a pequeña eso. iniciativa. Y bueno, por lo menos que uno de los dos súper de más concurrencia. más concurrencia ya haya cambiado, pues ya es un paso algo grande. Y como te decía, pues, o sea, el reuso pues puede ser de diferentes maneras en el caso de de las botellas plásticas, ¿verdad? Ya sea que se pueden utilizar para macetas de plantas ornamentales. Pueden utilizarse. Mi mamá tiene un montón Sí, de sí. macetas de botellas partidas por la mitad. Al y final creo siempre que sí sus se puede cositas. hacer. Mira, uno se tiene que poner creativo al final del día, ¿no? Sí. Porque la cantidad de plástico que tenemos, o sea, si usted presta atención, voltea a su alrededor, sí o sí hay plástico en todas Ujú. partes. Y eso es algo Así que es. nos va a acompañar durante muchísimo tiempo, Muchísimo ¿no? tiempo. O, también la parte, por ejemplo, los juguetes es otro sector de consumo masivo que la gente, Plásticos. pues si cualquier juguetito y eso igual, o sea, queda enterrado, pasa ahí 200 años más que la abuelita, entonces Duro. también pero ya sí. hay muchos Ujú. juguetes Ujú. que a veces son como de residuos de madera, eso es mucho mejor que comprar un juguete plástico o Montoy. Lo siento que estoy haciendo, pero hay marcas, por ejemplo, Montoy, Mattel, Lego, Patrocinen. que Patrocinando. ellos ya promueven, digamos, el uso de resinas biocircular, entonces por lo menos es un plástico mucho menos invasivo y que ya viene de segunda mano, por ejemplo, y otro que tiene de fibras orgánicas. Montoy, por ejemplo, utiliza de fibra de cebada o de estos que se hacen las cajitas para darle de comer a las vacas. Aquí el experto en cajas es... O de un cartón que es súper resistente, entonces como tratar de pensar en eso, o sea, si es un juguete que el niño lo va a usar un año y luego ya no lo ve porque ya le dieron otro, entonces tratar de buscar ese tipo. A veces duran menos también. Sí. Sí, también. Y mira, yo creo que es importante ver siempre este tema pues sí, la participación de las empresas respecto a los productos que nos proporcionan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo una de las cosas que pienso, la cantidad con respecto a la pasta de diente, para esto, en lo que viene la pasta de diente, envases, no sé cómo llamarlo realmente, pero digo yo, eso prácticamente reutilizarlo es sumamente complejo, ¿no? Ujú. Pero si hubiera oportunidad de, por ejemplo, yo llevar mi propio envase para... O sea, un envase que yo voy a utilizar para Recargar pasta de Recargable. dientes o recargable, una cuestión así, yo preferiría 1000 veces eso, ¿no? Ir y traer mi... Sí. Lo único que ahí tendría que generarse una tecnología y habría que ver si la empresa está, porque lo que Está comentaba, dispuesta. ajá, eso es lo que te comentaba, que para poder adaptar estos cambios a la parte ambiental hay que invertir. Y ahí es donde muchas empresas no les gusta, porque lo que ellos necesitan o grandes quieren márgenes. es La máxima ganancia con el mínimo de inversión. Entonces podría ser, como tú mencionas, ¿verdad? Una máquina que genere la cantidad de dentrífico y que dependiendo de la cantidad de dentrífico que cae, así es el precio que va a marcar, ¿no? Correcto, por ejemplo, ahí va la gente que va y lleva sus garrafones de agua. De agua, Pues como sí, por ejemplo, por supuesto, ¿no? no sé en dónde, creo que en qué países como Alemania, creo, no sé, qué países europeos que están que hay dispensadores de agua. De agua. Ajá. Ay, de agua. Entonces, o sea, o incluso que tú llegas y pones ahí la botella para que pueda hacer, creo que ahí mismo, creo que se le da su propio procesamiento a la basura y hay máquinas de empresas Claro, que están claro. Japón afuera. tiene esto, incluso que tú tienes, aquí va la tapadera, Ajá. aquí va la botella, aquí va el botella. plástico que envuelve esto, Y ¿no? creo que la misma, creo que da el paga, creo que da algo de dinero. O unos Ah, token ahí que tú ajá. puedes llevar en una Sí, tarjeta. no, igual una hay, cosa. hay máquinas, hay muchas en Estados Unidos donde tú llevas tu saquito de botellas y ya solo lo llenas y te da tu ticket que puedes, por ejemplo, ir al supermercado y pagar con ese ticket. Ujú. Pero, y vamos a que sigue siendo complicado convencer a la gente y convencer a las empresas. O sea, aquí
Aquí vamos, es un círculo vicioso. Si el cliente no se convence, la compañía no lo hace. Si la compañía no lo hace, el cliente no se va a convencer. Exactamente, porque fíjate, yo pienso en eso y digo, ay, yo agarro mi botella, la desenrosco, la chuloneo, meto por aquí el plástico, el cobertor y todo eso, pero yo me puedo imaginar a gente, ay no, qué hueva, me puedo imaginar a gente en ese plan. Justo. Así es. Sí, pero realmente es una gran, ¿qué te puedo decir? Un cambio cultural, pues, claro, a ese lado de donde deberíamos de ir apuntando. Yo sé que, por ejemplo, recoger todo el plástico que utiliza una persona en un día no es la gran cosa, pero miles, millones en el mundo haciéndolo diario es un impacto muchísimo mayor, ¿no? Sí. Sí, y como decía, que el problema, como decías tú, que el problema más grande pues es la actitud de cada uno, ¿verdad? De que si verdaderamente está dispuesto a hacerlo, porque a la larga las empresas también, ¿verdad? Tal vez podrían ver el interés si también hay interés de parte del público. Del consumidor. Del consumidor en querer hacerlo. Pero por el momento se mira un poco complicado. Definitivamente. Se ve turbio el panorama. Así es. Hablemos un poco del territorio aquí en Centroamérica y El Salvador. Quizás una de las cosas que me gustaría preguntarles a ustedes como biólogos, ¿cómo se está viviendo este tema de cambio climático en El Salvador? ¿Cómo nos está afectando en la vida cotidiana? Bueno, hay que reconocer de que nuestro país, desgraciadamente, si no es uno, es el más vulnerable a nivel de Centroamérica en cuanto a esta cuestión, ¿no? Prácticamente no es que los impactos sean... En este caso, pues no es que los impactos pues sean abstractos o que no se vean, ¿no? Sino que son muy obvios. Son muy obvios. ¿Dónde los podemos ver? Fácilmente los podemos ver entre los meses de febrero, marzo y abril con las sequías prolongadas y esos calores extremos. Los calores extremos, correcto. Y en la época de lluvia, pues las lluvias torrenciales, que la cantidad de agua que cae es la que tendría que caer en un mes, cae en una hora y que terminan ocasionando inundaciones y todos los problemas que vemos en todos lados, ¿verdad? Que ocasionan ya sea inundaciones, deslizamientos. Erosión de las playas, la erosión costera es bien marcada. Daños agroculturales también. Correcto. Agroculturales. Agrícolas. Y el problema es de que actualmente, pues cada temporada se vuelve cada vez más impredecible, lo cual pues termina generando un poco de incertidumbre. O sea, no sabemos si generalmente antes los inviernos se comportaban de cierta manera. Hoy de repente hay años que el invierno se comporta tranquilo, hay años que el invierno viene con unas cantidades de tormentas. Entonces es una situación bien complicada, ¿no? Sí, y sabes, una de las cosas que, por ejemplo, yo tengo como curiosidad, ¿no? Y lo hemos hablado en otros episodios, sabemos que está el sistema de drenaje de agua de por ejemplo, las ciudades como San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, San Miguel, pero y muchas veces suelen decir, la gente tira mucha basura en la calle y obstruye estos recorridos, ¿no? Pero mi pregunta es, conforme se ha venido construyendo la ciudad, porque también podemos ver que el 2024, 2025 fueron años de grandes construcciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo entiendo que existen estos como reservorios o zonas de recarga hídrica. ¿Nos pueden explicar qué son estos exactamente? Porque, por ejemplo, me decís una recarga hídrica, pues no sé, donde el agua se apoya, pero no lo termino de entender. Las zonas de recarga hídrica son aquellas donde la lluvia cae, se infiltra el suelo y se infiltra y va hacia el subsuelo, hacia mantos acuíferos, lo que conocemos como mantos acuíferos. Y yo me imagino que aquí en zonas urbanas existen o existían. Sí, hay zonas. Hay zonas todavía, pero se están interviniendo. Se están interviniendo y se están urbanizando. Se está dando fuertemente el cambio en el uso del suelo y pues prácticamente se terminan impermeabilizando. Ahí el problema pues viene dependiendo del manejo de agua lluvia que se haga en las nuevas construcciones que se están haciendo. Que si es el mismo manejo lo tiro aquí a la red del alcantarillado público, que es lo más común, entonces prácticamente lo que termina generando es un problema de aguas abajo, ¿no? Principalmente si los nuevos cambios en los usos de suelo vienen en la parte alta. Si esta impermeabilización del suelo viene en la parte alta, generalmente donde va a generar problemas en la parte baja, principalmente. Ok. Uh-huh. Ok, y es una de las cosas que estamos viendo aquí en San Salvador y que hubo creo que con lo que tú dices un cambio de uso de suelos, ¿no? Ahora se puede construir más alto en el volcán. Sí, hay zonas que ahora ya se están construyendo, tanto en la cordillera del Bálsamo, no sé hasta qué altura está llegando en el volcán, pero sí, ya se miran construcciones cada vez más arriba.
Entonces es una situación un poco más complicada. Ahora, otra pues es lo que mencionaban, ¿verdad? La parte de impermeabilización de las zonas de recarga hídrica. Entonces prácticamente, por ejemplo, una de las zonas de recarga hídrica también pues puede ser el Valle de Zapotitán, ¿no? Ah, cierto, que hoy estamos viendo que están Urbanizaciones, están creando zonas francas en una de las correcto. zonas que es más rica para hacer cultivo incluso. Correcto, entonces en este sentido es de ver de qué manera las nuevas construcciones están adaptando este sistema de manejo de agua lluvia, que sí he estado viendo, por lo menos en algunas de las nuevas construcciones que están haciendo, que dejen muy claro cuál va a ser el sistema o el tipo de manejo de agua lluvia que se le va a dar a la nueva infraestructura que están generando. Eso sí lo están poniendo, por lo menos lo que estoy viendo en las nuevas construcciones que están saliendo, ¿no? Principalmente eso, cuál es el manejo que va a hacer para disminuir lo más que se pueda la impermeabilización y la escorrentía superficial. Ok. Ujú. Sí, es que también ahí hay que reconocer, por ejemplo, que el gran problema de El Salvador es un territorio sumamente pequeño con una densidad sumamente alta poblacionalmente. Y pues claro, la población demanda vivienda, demanda recursos que nuestro país no es capaz de generar. Entonces, no sé si se ha notado, yo creo que todos lo hemos notado, cómo ahora es de caro conseguir o abastecerse de frutas, legumbres, verduras, porque nuestro país ya no tiene la capacidad de producir al nivel de la demanda que tiene el salvadoreño, y por eso hay tanta importación de Guatemala, de Honduras, y no se diga el recurso hídrico, ¿verdad? Que no tenemos realmente, nuestro río principal no nace aquí. Nace en Guatemala, nace en me parece. Nace en Guatemala y Honduras. Sí. Bueno, hay una colita que se bifurca, pero creo que nace en Honduras Honduras. y pasa por Guate Pasa también. por Guatemala. Entonces, nosotros somos dependientes totalmente del recurso hídrico de nuestros países vecinos. No tenemos nosotros cómo abastecernos. Si en un día, por el mismo estrés hídrico, esos países bloquean el río, no nos va a llegar a nosotros. Entonces, esas son cosas como que quizás en la agenda no se está preparando todavía El Salvador de cómo se va a hacer. O sea, sin agua hay que reconocer que nos vamos a ir todos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y con el tema urbanístico, como lo planteaba Sandra Poisá, nuestra amiga, en otro Poisá. episodio. Saludos, Sandrita. Saludos, Sandrita. Que también muchos ríos urbanos están embovedados. Y eso es algo que no, o sea, que la estructura que se hizo hace mucho tiempo no está adaptada para los caudales que estamos viendo hoy en día, también por estas anomalías en el clima. Entonces son cosas que también hay que pensar mucho qué va a pasar. Y como decía Vladen, otra zona de recarga hídrica importante que se había dejado como para conservación es la zona de Nuevo Cuscatlán. Después de las residenciales que se han hecho, había quedado una zona como de conservación porque hay mantos acuíferos importantes y ahora ya está todo para urbanizarse. Entonces no se está preparando el país por la misma demanda de vivienda de esos espacios que realmente no deberían de tocarse. Totalmente, tenemos el caso del Espino también, que bueno, era una gran finca y que estamos viendo como prácticamente está ya actualmente de centros comerciales. Hoy va a tener ¿qué es lo que van a poner? Un estadio y un Cifco. El Cifco. Ajá. Igual la zona de Valle Dulce, Sí, totalmente. Valle del Bueno, Ángel. y bueno, eso es como parte del tema del agua, no sé, de la temporada de lluvias, pero hablemos un poco sobre el tema de esta variación que nosotros hemos experimentado con respecto a las temperaturas, ¿no? Porque aquí afecta directamente esto a los cultivos, como el maíz, el frijol, el café, ¿no? Bueno, también la temporada de lluvias, pero estos récords en temperatura, estas épocas de sequía tan intensa. Bueno, en este caso, pues solo tomando en cuenta los cultivos, pues que son esenciales para la dieta y la cultura de nuestro país, como son el maíz y el frijol, prácticamente cuando las lluvias se retrasan o la temperatura sube, prácticamente estos cultivos se pierden, sufren estrés, ya sea del tipo hídrico, y pues prácticamente ahí es donde se termina afectando la seguridad alimentaria de nuestro país, ¿no? Se tendría que buscar ¿De dónde sacar alimento. Generalmente se importa de Nicaragua, la mayor parte de frijol creo que viene de Nicaragua. Y en el caso del café,
que es otro de los cultivos de mayor relevancia para el país, también pues últimamente ha enfrentado una gran cantidad de plagas como lo es la roya. La roya. Sí, correcto. Correcto. Y pues que esto pues prácticamente se han intensificado principalmente con los cambios de temperatura, ¿no? Entonces ahí pues estos problemas, o sea, prácticamente si no me equivoco, la variedad Borbón pues prácticamente quedó casi extinta del país y creo que se ha cambiado por otras variedades, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que terminan más afectados con este tipo de cambios climáticos? Son generalmente los pequeños agricultores, ¿verdad? Ya que no tienen acceso a sistemas de riego sofisticados o más industrializados, tampoco a semillas resistentes, prácticamente dependen de la regularidad del clima. Y como no está siendo Y como regular, no está prácticamente, correcto, sí. entonces ellos van sembrando prácticamente a la suerte. A la ¿no? suerte. Si siembran en esta época a la cual generalmente estaban acostumbrados a sembrar y no llueve, entonces prácticamente Se pierde. pierde. O puede suceder de que siembren en el momento y caen una Es cantidad correcto, de es correcto. tormentas que terminan inundando todo, o viene la otra situación, que aquí viene el otro aspecto del cambio, que es la extensión que se da en algunos años de las canículas, que es la temporada. La temporada de lluvia. No, la temporada Ah, que no llueve. sí, no llueve. En temporada de lluvia, temporada sí, de la lluvias. canícula. Entonces yo recuerdo que ya por el 2015 hubo una que se extendió empezó lloviendo súper bien, los agricultores sembraron. Felices, ajá. Y creo que en mayo dejó de llover y no llovió hasta el mes de septiembre. Entonces prácticamente toda esa Todo eso gente se perdió. perdió sus cultivos. Entonces fue una canícula demasiado extensa. Entonces, como les mencionaba, pues, o sea, los pequeños agricultores dependen pues de la regularidad del clima, y cuando este falla, entonces prácticamente se ven obligados, pues ni modo, a endeudarse Es para totalmente tratar de cierto. migrar o cambiar la actividad, ¿no? Entonces, pues ya lo que es la resiliencia agrícola, pues ya se convierte en un tema de supervivencia, ¿no? Prácticamente. Ujú, Sí, y mira que la palabra canícula, no recuerdo quién me dijo que sonaba bien bonita. ujú. Suena así como torneo de canicas, pero realmente es criminal en temporada de De cultivos. cultivos. Y bueno, comentame un poquito más, bueno, no sé quién quisiera tomar aquí este tema sobre los manglares, los arrecifes y los bosques alrededor de los mantos hídricos, ¿no? ¿Qué papel juegan en la actualidad en la preservación de nuestro medio? Bueno, para ese tipo de ecosistemas creo que su función siempre ha sido como una barrera de defensa, ¿verdad? No por nada están ubicados especialmente en esos sitios cuando viene un huracán. Por ejemplo, el manglar es la primera barrera de defensa para que los estragos de ese tipo de eventos Oleaje, ambientales no golpee, digamos, la zona intermareal y quede pues acuerpada por ese ecosistema, ¿verdad? Esos árboles grandes, por eso ellos tienen raíces zancudas, se le llama, que son raíces muy profundas, que le da estabilidad y permite que aún vientos de esa índole no los boten, ¿verdad? Pero lo que ha pasado mucho es que por el desarrollo turístico, claro que son zonas hermosas, ¿verdad? Con paisajes increíbles, entonces se ha modificado el manglar para establecer hoteles y otro tipo de infraestructura en temas turísticos, y entonces ahora muchos sitios, por ejemplo, toda la costa de El Salvador tenía manglares. Ahora nosotros vemos ecosistema de manglar en sitios muy puntuales. Y eso, claro, nosotros por suerte estamos del lado Pacífico y los huracanes más conocidos y más fuertes siempre se han dado del lado Caribe. Entonces a nosotros nos llega como una colita de ese tipo de eventos, pero aún así en el Caribe también se ha erradicado mucho el ecosistema de manglar, y en general a nivel mundial es uno de los ecosistemas más vulnerables por la misma remoción del ecosistema para establecer zonas hoteleras. Y de igual manera los arrecifes, o sea, los arrecifes, no soy especialista, ¿verdad? No soy bióloga marina, pero sí regulan mucho también la temperatura en el agua. Y son bancos de alimentación de Diferentes especies, me de parece. diferentes especies y de etapas tempranas de especies marinas, ¿verdad? Donde se alimentan alevines y otro tipo de especies en etapa juvenil o cuando están prematuros, para luego ya exponerse a las profundidades del mar.
Pero de igual forma, o sea, muchos arrecifes han sido dragados o contaminados, ¿verdad? Con el blanqueamiento del coral que se da ahora. Entonces, si el coral se blanquea por el cambio climático, también por el cambio de temperaturas, ya no puede albergar, ¿verdad? Las especies que solía tener, porque todo depende de este ecosistema, de este tipo de especies, ¿verdad? Los arrecifes, los corales como tal, son uno de los determinantes para albergar cierta diversidad de peces y de otras especies marinas. Con este tema del cambio climático siempre, ¿cómo se percibe en el medio ambiente, en la flora, en la fauna, esto del estrés hídrico, por ejemplo? Bueno, sí, a grosso modo. Bueno, en el caso de las plantas, pues hay alteraciones en la fotosíntesis, hay cierres estomáticos. ¿A qué me refiere con los cierres estomáticos? Es que es cuando la planta cierra prácticamente sus estomas para evitar la pérdida de agua a través de las hojas, ¿no? Hay acumulación de compuestos de defensa. En el caso de los animales, podemos hablar entre cambios hormonales, reducción en tasas reproductivas, alteraciones en comportamiento, eso quiere decir menos actividad, cambios en la alimentación y Y es un desbalance de forma general sí, al ecosistema, ¿no? correcto. Vaya, vamos a hablar en el caso de uno de los que comúnmente tengo más acceso y que me encargo de hacer bastante, que son los anfibios. Entonces, generalmente en los anfibios hay cambios en los patrones de conducta, principalmente reproductiva. Ellos generalmente salen, uno de los más notables es los cambios en los hábitos reproductivos. Generalmente ellos salen con las primeras lluvias. ¿Por qué? Porque aprovechan a reproducirse, nacen los renacuajos, se desarrollan durante toda la estación lluviosa y ya para el final, pues ellos ya están formados, están formados en juveniles, y cuando ya entra la estación seca, pues ellos entran a su etapa de estivación, que es como una forma de hibernación, pero para las especies en zonas secas, ¿no? Entonces, en este caso, se ha observado que una de las situaciones es que cambian la conducta reproductiva, ellos salen a reproducirse, pero al haber estos sistemas de regímenes irregulares de lluvia que empiezan cayendo las grandes tormentas, los anfibios colocan sus huevos y muchos de ellos, como deja de llover, los charcas temporales se secan y prácticamente se pierden todas esas nidadas. Entonces, ese es un problema bastante serio, tomando en cuenta ¿cómo es que se llama? La función ecosistémica que tienen los anfibios en el control de plagas, ¿no? Principalmente de cultivos. Sí, totalmente. Bueno, ya hay estudios en los cuales pues la presencia de enfermedades producidas por los zancudos es más alta en sitios donde hay ausencia total de anfibios que en aquellos lugares donde está la presencia de ellos, ¿no? Y más hoy con la presencia de malaria aquí en El Salvador. Entonces, prácticamente las grandes ciudades no tienen pues anfibios. Generalmente se han desplazado hacia las partes interrurales o interurbanas, como le llamamos nosotros, que son las zonas entre urbanas y que ya después empieza la parte rural, ¿no? Okay. Entonces es una situación bastante grande. Y por otro lado viene la otra situación, y es que muchos de ellos, cuando es la época seca, ellos se entierran, pasan a su proceso de estivación, pero la temperatura, como sube tanto, prácticamente terminan deshidratándose dentro de sus refugios y terminan muriendo. Y por otro lado, el otro problema que tienen es que al haber estos aumentos de temperatura a nivel microclimático, lo que sucede es que pone al anfibio en un estrés. Y este estrés generalmente lo que hace es que lo deja susceptible a algunos patógenos que están presentes en el suelo, que en condiciones normales no generaría mayor problema a estas especies. Pero con este estrés, ¿cómo se dice la palabra? Se inmunodeprimen. Inmunodeprimen, correcto. Y prácticamente estos pasan a formar enfermedades, y una de esas, la más grave, es la que ocasionó una extinción casi masiva de especies, principalmente en zonas altas de anfibios, a inicios entre mediados de los 90 e inicios de los 2000, que fue cuando se descubrió la enfermedad quitridiomicosis. Quitridiomicosis. Y que uno de las extinciones más emblemáticas que hubieron fue del sapo dorado del Parque Nacional Monteverde en Costa Rica, que prácticamente desapareció de un año hacia otro.
completamente. Y luego, pues, a través de o sea, habían un montón de teorías, que había sido la contaminación, que había sido que alguien tiró fungicida, que las nubes llevaron veneno de las partes bajas y que se condensó y el veneno cayó y se extinguieron. Pero luego del descubrimiento de la enfermedad fue que se tomaron análisis de todas las muestras de Incilius periglenes que habían en los museos, y se descubrió de que todas estaban tenían presencia de este hongo. Ok. Batracocritium dendrobatidis, algo así. Batracocritium dendrobatidis, algo Yo así. no entiendo cómo es que le hacen los biólogos para memorizar esa clase de nombres, definitivamente. Tipo Macracantorhynchus hydriniaceus. Ese fue trabalengua, no ¿Fue le crean. trabalengua o fue...? No, no, ok. Es un nombre. Es un nombre científico. Macracantorhynchus hirudinaceus. ¿Y qué es eso? Una lombriz del cerdo. Qué específico. Bueno, ya nos encontramos cerca de la recta final de este episodio, pero hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. Puntualmente, yo creo que yo hago la pregunta y ustedes hacen como una pequeña sentencia de lo que podría ser, pero la pregunta es, para el 2026, ¿cuál creen que debería de ser? Yo sé que hay muchas, ¿sí? ¿Cuál creen que debería de ser la temática ambiental a la que más se le debería de prestar atención? Zule. Uy, para mí quizás la consideración de cambio climático, principalmente, y no solo a nivel de El Salvador, sino en general, porque a raíz de esto es que estamos viendo un montón de problemáticas extra. Ok. Sí, yo creo que voy a apoyar la idea de Zule, especialmente por lo que acabamos de tocar, ¿verdad? El tema de estrés hídrico está totalmente conectado entre los diferentes sistemas biológicos, por donde sea que lo veamos, porque una planta con estrés hídrico, y hay mucha fauna que todos dependemos también de las plantas. Entonces, y todos dependemos del agua, ¿verdad? Entonces, al final ya se está viendo mortandad de diferentes especies, primates, por ejemplo, por el tema de estrés hídrico. El estrés hídrico en plantas también hace que se proliferen plagas, porque vuelve a las plantas más vulnerables, y de plantas vulnerables, así como bosques, ¿verdad? Que nosotros obtenemos oxígeno de los bosques, también estamos hablando de plantas de cultivo, que también se vuelven más sensibles por estrés hídrico, su rendimiento baja su producción, y con bajar su producción también estamos hablando de crisis alimentaria, ¿verdad? Entonces, al final, para mí, dentro del cambio climático, el tema agua tiene que ser uno de los pilares, porque hay que recordar esas conexiones, ¿verdad? Y cómo todos los sistemas somos en mayor porcentaje agua de los seres vivos que estamos en este planeta. Todo un sistema interconectado, vinculados y directamente soportados por el agua. Así es. Vladen. Igual el mismo. El cambio climático es una de las situaciones más graves, porque abarca prácticamente todo y que viene a reflejarse todos sus efectos, aparte del, ¿cómo es que se llama? De la sensación térmica. De los problemas que ocasiona, como puede ser mayor cantidad de incendios, los cambios en los patrones de lluvia, las canículas, etcétera. También, pues, uno de los principales efectos es la disminución de los problemas que genera en el ciclo del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues, solo agregar, ¿verdad?, de que como manera de una reflexión final, pues de que en el caso de nuestro país, pues que los temas ambientales no deberían de ser vistos como un lujo académico, ¿no? Sino que verdaderamente los problemas social. Ambientales, aparte de social, también económica, ¿verdad? Oh, claro. ¿Por qué? Porque cuando los suelos se degradan, los ríos se contaminan, no solo se pierde la biodiversidad, sino que también perdemos productividad agrícola, capacidad de exportación, estabilidad en los precios internos, la sequía que golpea todo el corredor todo el corredor seco centroamericano, pues se traduce en menos diferentes tipos de cultivos, ya sea granos básicos, hortalizas, etcétera, etcétera. Y eso, pues, ¿qué es lo que significa para nosotros? Más importaciones, más gasto público y más presión sobre nuestra economía. El medio ambiente, pues, en ese sentido, en realidad, pues, es una infraestructura, la cual es invisible, pero que prácticamente es la que sostiene a toda la economía del país. Entonces,
En ese sentido, pues para un pequeño agricultor, el cambio climático pues significa cosechas más pequeñas y mayores costos en semillas, ya sea resistentes, sistemas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa tal vez porque alguien puede decir, pues, sí, pero a mí qué me afecta? Yo no vivo allá, yo vivo aquí En la urbe, en San Salvador. aquí en la urbe, pues a mí no me afecta, ¿verdad? Pero para un profesional también significa pagar más por alimentos básicos. También enfrentar cortes de agua, que constantemente lo vemos o escuchamos a la gente hablar y decir pues que hay cortes de agua extensos, que a veces tienen un mes sin agua. Bueno, respirar aire contaminado, que al final termina afectando la salud. ¿Cuántos problemas de SARS, de infecciones agudas hay? Prácticamente, y también termina afectando la productividad laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los impactos ambientales no distinguen ocupación ni clase social, se filtran se filtran en la canasta básica, se filtran en la factura del agua, se reflejan en los gastos médicos y en la calidad de vida de cada familia salvadoreña. Entonces, en ese sentido, pues si nosotros entendiéramos también, ¿verdad?, que cada árbol, que cada río, que cada suelo que es fértil son también activos económicos. O sea, es que ese es el problema ahorita, que no les damos el valor que verdaderamente tienen. Entonces, tal vez así cambiaría nuestra forma de ver la política ambiental, ¿no? Invertir en conservación ya no sería un gasto, sino que es un seguro contra las crisis futuras que se avecinan. Definitivamente. Ahora, la resiliencia ambiental, en ese sentido, ya se transforma en una resiliencia económica. ¿Por qué? Porque aquel país que cuide sus ecosistemas, pues reduce sus riesgos de migración forzada, de inseguridad alimentaria y de un colapso social. Ya para terminar, pues proteger el medio ambiente también es proteger la economía de nuestro país y la dignidad de cada persona que depende de ella para poder sobrevivir, ¿no? Totalmente, porque muchas veces aquí hay gente que piensa que en el supermercado todo está disponible y que está y va a llegar siempre ahí, pero depende mucho del campo, depende mucho de los pequeños productores, depende mucho también cuando no hay productores aquí en el país de importación y eso lo vuelve completamente, o sea, eleva el precio de una manera increíble, ¿no? Así es. Y bueno, quizás para ir terminando, solo un par de preguntas más, sobre el rol de la divulgación científica. ¿Por qué creen que es importante divulgar lo que está sucediendo, ya sea en el campo de la investigación de los biólogos, ya sea en lo que está sucediendo con el medio ambiente? ¿Por qué es importante divulgarlo? Sí, yo creo que este tipo de espacios, así como podcast, ¿verdad? Radio, televisión, manifestarnos en la problemática ambiental que padece nuestro país es sumamente importante porque es traducir el lenguaje científico a toda la audiencia porque al final muchos de nuestros problemas es desinformación, es desconocimiento. Yo creo que mucha gente se pregunta por qué fue tanto alboroto y no es porque me guste caer en temas polémicos, pero ¿cuál es el gran alboroto de la minería, de retomar minería en El Salvador? Porque como comentaba Vladen, como no hemos visto a nuestros recursos naturales como un activo que realmente de él depende la sobrevivencia del salvadoreño y del planeta, pues porque todo pedazo de tierra está conectado también. Como no lo vemos así, olvidamos que, por ejemplo, para establecer una infraestructura de minería se necesita cantidades de agua inmesurables que no nos queda en El Salvador. Entonces, a veces la gente no sabe, o sea, ven como que puede ser una oportunidad, que puede ser dinero rápido. Y sí, pero es un dinero rápido con un costo altísimo que lo único que va a hacer es reducirnos calidad de vida, contaminar suelos, terminar la poca agua que nos queda en nuestros mantos porque cada vez es menor. Entonces, este tipo de espacios y poder divulgar esta información es sumamente valiosa porque mucha gente actúa desde el desconocimiento y entre más nosotros en las diferentes ciencias que existen, podamos tener este espacio de poder transmitir el conocimiento de una manera fácil, digerible, para que todos estemos en sintonía. Al final, como dicen que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Pero ya cuando todos estamos bajo el mismo conocimiento, es más fácil entender las consecuencias. Entonces yo creo que la divulgación es sumamente importante a diferentes escalas y todas las herramientas que podamos utilizar. Ok.
Totalmente de acuerdo con eso. Creo que entre más podamos visibilizar lo que hay aquí en el territorio y cómo son las dinámicas que existen, ya sea en la naturaleza o nosotros como sociedad con la naturaleza, también vamos a darle un mayor valor, ¿no? Sí, realmente, considerando, y quizás fue una frase que escuché en algún lugar, la ciencia que no es pública no es ciencia, realmente. Porque a final de cuentas tomamos decisiones propias y también los tomadores de decisiones a nivel país. Para eso necesitamos asesores, para eso necesitamos conocimiento, para eso necesitamos investigación. Si nada de eso está o está mal dirigido, hay una brecha ahí que está cortando esta información entre que sea verdadera y que sea una falsedad, es lo que nos va a llevar a, pues obviamente a la, no sé, no quisiera decir a la perdición y ser tan negativa, ¿verdad? Pero sí a tomar malas decisiones, que a final de cuentas son las que nos van a estar afectando y que a final de cuentas pues son los que nos hacen actuar mal a raíz del desconocimiento, como menciona Melissa. Muy bien. ¿Vladen? Sí, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es muy importante la divulgación. Es muy importante la divulgación y prácticamente, como decía ella, ¿verdad? Los avances que quedan en los laboratorios o escritos en un papel y no llegan a la ciudadanía, pues prácticamente es información que no existe. Totalmente. Así es. Entonces siempre es bueno tratar de divulgarlos. Y bueno, este tipo de programas pues ayuda bastante a que la gente escuche y que prácticamente no cuidamos lo que no conocemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, y con eso estamos terminando el episodio 173 de Proyecto Chachalaca. Era el episodio 172. Realmente ha sido muy interesante. Un poco, ¿qué te puedo decir yo? Desanima un poco saber cómo nos encontramos actualmente y saber que este verano va a ser el verano más fresco de los próximos 100 años. Y pues, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tenemos que ser más activos y ser más claros con respecto a nuestro rol dentro del cuidado al medio ambiente, ¿no? Así que nos escuchamos pronto.